ya vimos que era el amoníaco. El amoníaco es un compuesto polar que a su alrededor, como el nitrógeno está en el grupo 5A, contiene 5 electrones, ¿verdad? 5 electrones en la capa de valencia. Y para llegar al octeto, como indicaba, y para llegar al octeto, viene 3 moléculas de hidrógenos, ¿sí? 3 moléculas de hidrógeno para que el nitrógeno o este compuesto esté estable, ¿sí? Por medio del enlace covalente, el hidrógeno se enlaza con el nitrógeno compartiendo electrones y así forma esta molécula llamada amoníaco. Este amoníaco, para formar las aminas, ¿sí? Se enlaza en primer lugar con más compuestos orgánicos, ¿sí? Más compuestos orgánicos. Y la fórmula de este amoníaco sería de la siguiente manera. R, que significa el radical o la cadena principal que va enlazada con el amoníaco, o sea, NH2. ¿Por qué ubico NH2? Porque aquí y aquí indica NH3. El amoníaco es NH3. ¿Por qué lo ubico NH2? Porque eliminamos un hidrógeno para que así ocurra el enlace con la cadena principal, ¿sí? Así ocurra el enlace con la cadena principal. Y así sería la fórmula desarrollada y así sería la fórmula condensada, ¿sí? RNH2 o RNHIH, ¿sí? Hay 3 tipos de aminas. Hay aminas primarias, aminas secundarias y aminas terciarias. ¿Cómo entiendo cuándo es una amina primaria? Cuando solamente pierde uno de sus hidrógenos. O sea, que cuando intercambio un hidrógeno por un sustituyente. Perdón. ¿Sí? ¿Cómo lo he hecho aquí? Este es una amina primaria. ¿Sí? Porque de los 3 hidrógenos hemos sustituido a uno de ellos por un sustituyente, que es el radical o la cadena. Una amina secundaria, cuando pierde un segundo hidrógeno, ¿sí? Y ese hidrógeno es sustituido por un segundo sustituyente, ¿sí? Eso es, esta se le llama amina secundaria, ¿sí? Cuando el nitrógeno pierde un hidrógeno y ese hidrógeno es sustituido por otro sustituyente. Se le llama amina secundaria. Y una amina terciaria se le llama cuando pierde un tercer hidrógeno y ese tercer hidrógeno es sustituido por otro sustituyente. Y esta amina se le llama amina terciaria. ¿Está entendido cuando es una amina primaria, amina secundaria y amina terciaria? Ok. Según la nomenclatura IUPAC, ¿sí? Según la nomenclatura IUPAC, estas aminas se las nombra de la siguiente manera, ¿sí? Si solamente tenemos un sustituyente, o sea, cuando la amina es primaria, se nombra el sustituyente y al final la palabra amina. Por ejemplo, lo voy a indicar aquí.
Si tenemos, por ejemplo, el Che3, Che2, Che2, y aquí tengo la amina. ¿Qué tipo de amina es esta? ¿Qué tipo de amina es esta? Sabemos que el amoníaco es NH3, ¿verdad? Pero cuando elimino un hidrógeno, lo estoy ubicando como un sustituyente. ¿Cuántos hidrógenos ha perdido el amoníaco? Un hidrógeno. Quiere, exactamente, un hidrógeno. ¿Qué quiere decir? Que ese hidrógeno que he eliminado lo he reemplazado por un sustituyente, ¿verdad? Por lo tanto, es una amina primaria. Cuando se elimina un hidrógeno y lo estoy reemplazando por un sustituyente. ¿Cómo se llama este compuesto? O este radical, ¿cómo se le llamaría? Propil. Propil. Sabemos que esto de aquí es un radical, propil, ¿verdad? Como solamente hay un sustituyente, solamente se llamaría este compuesto propilamina. ¿Sí? Y al final, la palabra amina. Propilamina. O propilamina. ¿Sí? Así se llamaría este compuesto. Pero ¿qué pasaría si tengo, sabemos que esta amina es primaria, pero ¿qué pasaría si tengo estos sustituyentes? Che3, Che2, N, Che3 y H. La H puede estar de esta manera o también puede estar en forma desarrollada, así. ¿Sí? Entonces, este compuesto, este elemento, el nitrógeno, ¿cuántos hidrógenos perdió? Los 3. No, solamente 2. 2. ¿Verdad? Porque aquí está el hidrógeno del nitrógeno, ¿verdad? Como le indiqué, puede estar de forma desarrollada o puede estar de forma condensada. Eso indiqué, ¿sí? Puede estar de forma condensada o puede estar de forma desarrollada. Entonces ha perdido 2 hidrógenos. Ah, y aquí, ¿cómo nombro a este compuesto? ¿Sí? Si tengo dos sustituyentes, ¿cómo lo nombro? Secundario, ¿no es? Nombro el sustituyente al final con la palabra amina. Siempre nombro el sustituyente que contenga, o sea, el más importante. ¿Cuál es el sustituyente más importante? El que contenga más carbonos, ¿sí? O el que contenga dobles o triples enlaces, ¿sí? El que contenga más carbonos o dobles, triples enlaces. Por ejemplo, este contiene más carbonos. Por lo tanto, este es el que voy a nombrar al final con la palabra amina. ¿Sí? Este se llamaría etilamina. Este es el que voy a nombrar al final. Etilamina. Y este es el metil. Este que voy a nombrarlo al inicio. Metil. ¿Sí? Entonces, este compuesto se llamaría metil metiletilamina. ¿Sí? Metiletilamina. Siempre al final nombro el compuesto más importante con la palabra amina.
Siempre. Siempre nombro al final el compuesto, ¿sí? Más importante con la palabra amina. Ahora, ¿lo puedo llamar de esta manera o lo puedo llamar de esta manera? O N-metil etilamina. ¿Por qué N-metil? Siempre al sustituyente, al segundo sustituyente. O sea, no, el más importante siempre lo nombro al final, pero el menos importante le ubico la letra N. ¿Por qué la letra N? Porque este compuesto está siendo ubicado o sustituido por un hidrógeno. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que este compuesto ha sido sustituido por un hidrógeno del nitrógeno. Por eso ubico N-metil etilamina. Es lo mismo que el anterior. Absolutamente lo mismo. ¿Sí? Pero se lo puedo llamar de las dos formas. Metil etilamina o N-metil etilamina. Ahora, vamos a ver cuando ocupa los tres sustituyentes. Por ejemplo, ya. Por ejemplo, aquí tengo este compuesto y el nitrógeno ha sido sustituido por sus hidrógenos han sido sustituidos por tres radicales, ¿verdad? Ahora, para nombrar tengo que ver cuál es el más importante. ¿Cuál sería el más importante? El propil. El propil. Entonces, al final, el propil va a terminar con la palabra amina, ¿verdad? Propilamina. Propilamina. Y entonces tengo aquí el etil y también tengo el metil, ¿verdad? Que son sustituyentes de los dos hidrógenos del amoníaco. Por lo tanto, voy a nombrarlo en forma, asimismo, en forma alfabética a los radicales, no a la cadena que es propilamina. El propilamina siempre va al final. Primero a la cadena sería N-etil N-metil y al final propilamina. ¿Sí? Lo puedo llamar así, N-etil, N-metil, propilamina. O solamente etil, metil, propilamina. ¿Sí? Seguido en forma alfabética. Etil, metil, propilamina. Sin escribir las letras N, ¿verdad? O puedo hacerla de esta manera. Y este viene a ser una amina terciaria. ¿Por qué terciaria? Porque se han sustituido por radicales a los tres hidrógenos.
¿Está entendido cómo se aplica o cómo se hace una amina? Ok. Entonces aquí tengo las 3 tipos de amina y cómo se nombra, ¿verdad? Es muy importante saber cómo se nombra. Bueno, yo me he adelantado con respecto a lo que indiqué anteriormente, la regla UPAD, ¿verdad? De todo esto me he adelantado, cuándo es una amina primaria, cuándo es una amina terciaria. Aquí está todo, ¿sí? Pero me he adelantado con respecto a lo primero. Vamos a ver otros ejemplos en la cual la amina está en un anillo aromático. ¿Cómo se le llama a esta amina cuando está en un anillo aromático? Cuando hablamos de un anillo aromático, hablamos de un anillo bencénico, ¿verdad? De este anillo. Bueno, lo voy a hacer un poquito más recto. Está chueco. Aquí tengo un anillo bencénico. ¿Sí? Sabemos que en el centro hay una circunferencia aproximadamente, ¿verdad? Ese es un anillo bencénico, ¿verdad? También llamado, si es un sustituyente, ¿cómo se llamaría? Fenil. Fenil. Ahora vamos a ubicar al fenil agarrándolo o conectándolo con respecto a una amina, a un grupo amoníaco. ¿Cómo se llamaría este compuesto? Fenilamina. 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 Muy bien. O fenilamina. ¿Verdad? Fenilamina. Y ahora, este fenilamina tiene un nombre vulgar. ¿Sí? El nombre vulgar, el nombre es el que más se la conoce. Y se la va a conocer como anilina. Anilina. Este es el nombre vulgar del fenilamina. O también llamado anilina. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si la amina no es ya la primordial, la principal? Ejemplo. Voy a ubicar ejemplos. Tenemos Che3. Por ejemplo, tengo esta cadena, ¿sí? Esta cadena, ¿cuál es el grupo principal? En esta cadena, ¿cuál sería el grupo principal? ¿Se acuerdan qué era esto? El medio. La que está más larga. ¿Se acuerdan de esto? Esto es un ácido, ¿se acuerdan? Es un ácido carboxílico. Siempre yo les he indicado que el ácido carboxílico es
la función principal de todas. Por lo tanto, si hay un ácido carboxílico y hay otro grupo funcional, el grupo más importante es el ácido carboxílico. Entonces, mi cadena principal es esta. El ácido nunca debe estar por afuera de la cadena, siempre adentro de ella. Y los que están afuera son sustituyentes. Pero si nos damos cuenta, hay una amina fuera de la cadena. ¿Sí? Hay una amina fuera de la cadena. Por lo tanto, cuando la amina no es el grupo funcional más importante, se le va a llamar amino. Se le va a llamar amino. ¿Por qué se le llama amino? Porque en este caso no es el grupo más importante. El grupo más importante es el ácido. ¿Sí? Eso deben de saberlo muy bien. Y hemos hecho ejemplos de esta magnitud. ¿Sí? El ácido es el grupo más importante de todas las funciones. Ya que a partir de este ácido puedo hacer múltiples de funciones o se convierte en otras funciones. Como por ejemplo el estere. ¿Sí? El estere. Las amidas, que vamos a ver más adelante. La acetona. ¿Sí? Los aldehídos. A partir del ácido se forman muchos compuestos. Entonces, el más importante es el ácido carboxílico. Por lo tanto, cuando el OH, que es el grupo alcohol, no era el importante, ¿cómo se llamaría? Hidroxi, creo. Hidroxi, muy bien. Hidroxi. Esto cuando no era el grupo más importante. Hidroxi. Este, ¿ya saben cómo se llama? El anillo bencénico cuando es sustituyente, ¿cómo se llama? Fenil. Fenil. ¿Y el sustituyente que tengo aquí? Etil. Etil. Muy bien. Etil. ¿Sí? Y ya tengo la facilidad de nombrarlo, porque siempre nombro a partir del carbono donde se encuentra el grupo funcional más importante. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Verdad? Por lo tanto, ¿cómo se llamaría este compuesto? Primero voy a nombrar en forma alfabética. Observo que también no hay dobles enlaces ni triple enlaces. Por lo tanto, voy a nombrar en forma alfabética. Primero sería el 4-amino, ¿verdad? Punto y coma. ¿Cuál sería el siguiente? Tres-etil, ¿verdad? El siguiente. El fenil. 2-fenil. El siguiente. 3-hidroxi. 3-hidroxi. Tres hidroxi. Y al final, la cadena principal. Obviamente tengo que poner primero la palabra ácido, porque es un ácido carboxílico. Primero inicio con la palabra ácido. Ácido. Y al final, como son 5, pentanoico. Sabemos que los ácidos carboxílicos terminan en oico, ¿verdad? Por lo tanto, se llamará pentanoico. Ácido 4-amino, 3-etil, 2-fenil, 3-hidroxi, pentanoico. ¿Sí? Así se llamaría esta cadena. Bueno, quiero saber si estuvo entendida la explicación cuando la amina es principal y cuando la amina no es principal. ¿Sí? ¿Está entendido? Por favor, con un pulgar arriba, me lo indican. Si tienen alguna pregunta que indicarme, por favor, aquí estoy para escucharles.
Bueno. Bueno, prosigo. Vamos a hacer este taller con ustedes, ¿sí? Vamos a hacer este taller. Por favor, vamos a indicar el nombre de cada uno de ellos, ¿sí? Por favor, trabajen con este taller. Perdón, ¿cómo se llamaría el primero? Propilamina. Muy bien. Se llamaría propilamina, ¿verdad? Profe, cuando está en, así tienen dos, ¿sería propildilamina o cómo? Sí. Muy Está bien. Propildiamina. ¿Cómo se llamaría el C? Profe, para saber la ubicación exacta del doble enlace, ¿desde dónde empiezo a enumerar? Desde ¿Dónde está la mina? ¿Sí? O sea, aquí empiezo a numerar 1, 2 y 3. ¿Dónde está la mina? A partir de esa, del carbono donde está más cerca a la mina. ¿Sí? 1, 2, 3. ya. Entonces podría decirse que es propil 1 en No. amina. Propenil. ¿O cómo? Propil. Propenil amina. Profe, me Pro, confundí. Fíjense. propenil amina. Dígame, Jairly. Me confundí en hacer porque por eso de los enlaces. ¿Me podría explicar otra vez? De los dobles enlaces. Ya, Sí. le indico. Empiezo a numerar el carbono desde donde está la mina. La mina está aquí. Por lo tanto, empiezo a numerar dónde está la mina. ¿Sí? La mina es el grupo más importante. Por lo tanto, empiezo a numerar el carbono. 1, 2, 3. Como tiene doble enlace, va a terminar en enil. ¿Sí? Enil. Por lo tanto, como tengo 3 carbonos, 1, 2, 3, se va a llamar propenil. ¿Sí? Y como estamos en una cadena o en el grupo amina, al final amina.
propenilamina. Si no tuviera el doble enlace, solo se llamaría propil. ¿Sí? Pero como tiene el doble enlace, se llamaría propenil. Si tiene un triple enlace, propinil. ¿Sí? Ok. Muchas gracias, profe. Ok, ¿y por qué no ubico la ubicación del doble enlace? Porque como está en el carbono 1, no tengo necesidad de ubicarle. ¿Sí? No tengo necesidad de ubicar aquí el 1. ¿Sí? Si usted desea, ubica 1 propenilamina. ¿Qué quiere decir? Que el doble enlace está en el carbono 1. O pueden escribirlo de esta manera. O pueden escribirlo de esta manera. Prop 1 enilamina. ¿Sí? Lo puede llamar de esta manera. Prop 1 enilamina. ¿Sí? O sea, lo puede nombrar de cualquiera de estas maneras. Gracias, profe. Ok, Yairle. Vamos con el D. Bueno, en la D, este queda como cadena principal, ¿verdad? Y estas son cadenas secundarias o ramificaciones. Por lo tanto, se llamaría, está en el carbono 1, carbono 2 y carbono 3, ¿verdad? Sería así. Sería 1,2 dimetil, ¿sí? Esto va, me olvidé indicarle, entre paréntesis. Entre paréntesis. ¿Por qué? Porque él es el sustituyente del propil. Y esto de aquí lo voy a nombrar al final, porque es la cadena principal. Este de aquí es el propil amina. O sea, todo esto, todo lo que he ubicado, encerrado como cadena principal y lo que está con verde, es 1,2 dimetilpropilamina, ¿verdad? Pero me falta nombrar este metil. Que su nombre final sería lo siguiente. El nombre final sería el siguiente. Metil o solamente N-metil. N-metil propilamina. ¿Por qué N-metil? Porque quiere decir que este es un sustituyente secundario. ¿Sí? Y este sustituyente se optó por eliminar otro hidrógeno del amoníaco para aplicar este sustituyente. Y 1,2 dimetil son sustituyentes del propil. Bueno, ¿está entendido lo que indiqué? Ok. La E.
¿Cómo se llamaría la E? No sé si estará bien, pero sería como N-metil, metil, etilamina. N-metil está muy bien. Pero si te das cuenta, Kevin, es un isopropil, ¿verdad? Isopropil amina. ¿Está entendido ahí, Kevin? Sí, profe. No me di cuenta. ¿Y cómo sería el siguiente? Si nos damos cuenta, aquí el nitrógeno ha perdido sus 3 hidrógenos, ¿verdad? Siempre el más importante lo nombro al final, con la palabra amina. ¿Cuál es el más importante aquí? El fenil. Fenil. El fenil. Entonces, ¿cómo se llamaría este compuesto? No sería dimetil, Sí, está muy bien. fenilamina. Sí, muy bien. Fenilamina. Dimetil fenilamina. ¿Sí? O N,N dimetil fenilamina. ¿Sí? Cualquiera de las dos maneras. ¿Sí? Dimetil fenilamina o N,N dimetilamina. Y el último, N-metil fenilamina. no Yairle, solo se llamaría N-metil cuando el sustituyente ha eliminado los hidrógenos y el metil no está agarrado con la mina. ¿Te das cuenta? No está enlazado con la mina. ¿Con quién está enlazado? Con el anillo aromático. ¿Sí? Por lo tanto, no se llamaría N-metil, no, porque el metil no está enlazado con la mina. ¿Sí? Si el metil estuviera aquí, ahí yo diría, si no estuviera esto, N-metil fenilamina. Pero como no está agarrado, no está enlazado, no se llamaría así. Por lo tanto, este sería la función más importante. ¿Cómo se llama esta función? Cuando el anillo está junto con una amina, con un grupo amina. Anilina. Se llamaría metilanilina. ¿Verdad? Se llamaría metilanilina. Ahora,
tienes que ver en qué carbono está el metil. 1 y 2. Se llamaría 2-metil-anilina. Así se llamaría, porque el grupo más importante es la anilina. 2-metil-anilina. O también se llamaría O-metil-anilina. ¿Por qué O-metil? ¿Por qué O-metil? Porque se acuerdan las posiciones que hacíamos en los anillos aromáticos. Posición 1-2, orto. Posición 1-3, meta. Posición 1-4, para. ¿Se acuerdan? Orto, meta y para. Como la posición es 1-2, la letra que voy a ubicar es O, porque significa orto. Entonces, O-metil-anilina. ¿Qué quiere decir? Que la anilina estaría seguida del metil, o sea, en la posición 1 y 2. ¿Sí? Pueden ubicarlo. 2-metil de diferentes maneras, ¿verdad? 2-metil-anilina. O el que indiqué O-metil-anilina. ¿Sí? Bueno, entonces esto es todo con respecto a las aminas. ¿Sí? Aquí les dejo la tarea, la actividad que tienen que hacer. Tienen que nombrar estos compuestos y además formular estos compuestos. ¿Sí?